Bueno, tengan todos muy buenas noches. Muchísimas gracias por estar un día más con las charlas gratuitas de Proyectar. Hoy tenemos la segunda sesión de este seminario que hemos estructurado para ustedes, para los arquitectos y para las personas interesadas que están por llevar esto. El martes tuvimos una charla importantísima, muy, muy buena sobre los contenedores, sobre estructura de contenedores. Cualquier cosa, quien no estuvo en este momento y no estuvo en la charla, puede encontrarla en nuestras redes sociales, en YouTube, eh, y los que están en Proyectar pueden encontrarlos en nuestra página web, que ahí está el tema de las charlas también. Eduardo es el ingeniero Eduardo Pereira es el ingeniero que nos ha venido dando las charlas. El día de hoy tenemos una charla que en realidad es parte uno y parte 2, que es sobre el análisis y detallado de estructuras de concreto y de acero. Esperamos que el día de hoy, de igual manera, puedan ser de mucho beneficio para la vida de ustedes y que podamos aprender juntos. Si tienen alguna duda, alguna pregunta, lo vamos a dejar para el final, por aquello que tengan que nos quieran contar alguna experiencia o que tengan alguna consulta y podemos aprovechar a Eduardo para que sea contestado. Eduardo, muchísimas gracias. Gracias por estar nuevamente con nosotros y te dejo con la charla. Muchas gracias. Muchas gracias, Gerardo, pura vida. Eh, bueno, buenas noches, ¿cómo están? Justamente este tema fue el que motivó, digamos, o la organización, ¿verdad? De las charlas. Eh, Dentro de las cosas que yo he identificado, ¿verdad? Durante mis años de ejercer la ingeniería estructural, yo he notado, digamos, de que ha existido como un deterioro tal vez en el aprendizaje o la visualización de la forma deformada de las estructuras, ¿verdad? Principalmente por la parte arquitectónica y bueno, y los estructurales también porque se ha reducido mucho la cantidad de profesionales que hay, ¿verdad? Entonces, me parece que este es un tema muy importante, que es el análisis y detallado de estructuras. Y me pareció correcto hacerlo en concreto y acero porque son los materiales pues más predominantes y que más utilizamos acá en Costa Rica, ¿verdad? Eh, y entonces me voy a concentrar un poco en esto, aquí hablándoles para presentarme rápidamente para los que no estuvieron el martes en la otra charla. Yo soy socio de una empresa que se llama AESA, Asesores Estructurales. Soy egresado del Tecnológico Costa Rica, soy ingeniero en construcción. Mi formación académica, digamos, de grado es esta y saqué mi posgrado en estructuras, en la maestría en ingeniería civil de la Universidad de Costa Rica. Y tengo aproximadamente unos 12 años de ejercer en el área de estructuras. Más o menos el contenido de la charla, para que tengan una idea, vamos a hablar un poco de generalidades, qué es el análisis, ¿verdad? Qué es, cómo se transmiten las cargas en los elementos, cómo se comportan estos. Y después vamos a ver un poco del acero estructural, ¿verdad? Sus características y un poco del concreto. Y vamos a hablar un poco del análisis, principalmente los modos de falla, ¿verdad? De los elementos. Vamos a hablar también de las principales fuerzas internas que experimentan los elementos. Todo esto producto de las deformaciones que pueda tener, digamos, el sistema que estamos analizando. Y algunos casos de estudio muy, muy, muy breves. Esta presentación probablemente sea un poco más corta, unos 45 minutos. Bueno, depende de qué tanto me explaye, ¿verdad? Hablando un poco, porque es mucha información, o es un poco densa, ¿verdad? La información que vamos a hablar hoy. Eh, bueno, parte de las generalidades, quiero que hablemos un poco, digamos, de qué es el análisis estructural, ¿verdad? Entonces, la idea del análisis estructural es determinar eh, generalmente en la academia lo que nos enseñan a los ingenieros, ¿verdad? Es que la forma de diseñar tradicional que se ha venido usando durante muchos años es la de determinar la magnitud de las fuerzas que actúan sobre los elementos.
pero ciertamente esas fuerzas son generadas por deformaciones en los elementos, producto de fuerzas o cargas externas al sistema, ¿verdad? Que le producen esa deformación, externas o internas, ¿verdad? Porque también podemos hablar de cargas, el peso propio de los elementos, instalaciones temporales o livianas, electromecánicas también. Entonces, todas estas cargas que influyen sobre la estructura generan deformaciones. Estas deformaciones, por ende, generan fuerzas internas en los elementos. Entonces, eso es importante. Si no hay deformación, entonces no hay fuerzas en el sistema, ¿verdad? Porque no hay un factor externo que modifique la estática del sistema, ¿verdad? Entonces, y que es, digamos, uno de lo que nos basamos nosotros los estructurales, por ejemplo, principalmente Costa Rica, que el sismo es uno de los más, pues el evento extremo más importante, por lo menos para edificios de cierta cantidad de pisos no muy altos, ¿verdad? Porque ya edificios muy altos pasan a tener problemas más asociados al viento. Bueno, el sismo es importante, ¿verdad? Pero el viento también empieza a tomar mayor relevancia. Y digamos, también esto es algo que pueden interiorizar porque, por ejemplo, ustedes van a hacer una losa de cimentación en una casa, de una casa en Guanacaste y por el Coco. Y el tipo de suelo que se encuentran ahí es un cascajo. Entonces, ustedes tienen dos opciones, ¿verdad? O hacer una losa de cimentación, que va a ser el caso de este ejemplo, o cimentaciones, pues, convencionales, ¿verdad? Placas corridas. Eh, pero si usamos una losa de cimentación, las cargas transmitidas de la estructura hacia el suelo, ¿verdad? Eh, Generalmente en un suelo que es deformable, lo que va a suceder es que esa losa va a tener un empuje inverso hacia arriba, entonces ella se va a deformar, pero al ser el suelo muy rígido no va a haber deformación. Entonces la demanda de cargas en la losa es bajísima. Entonces las cargas prácticamente bajan puntuales por las paredes al suelo. Entonces, eso me parece que son conceptos importantes también a la hora de diseñar, de detallar y de construir, ¿verdad? Porque este análisis no es exclusivo, digamos, de los estructurales, porque ciertamente saber o tener conocimiento de eso, ¿verdad? De dónde se manifiestan los esfuerzos, dónde puedo tener fuerzas en tensión, por ejemplo, yo voy a poder tener criterio para saber, bueno, cuáles son los aros que puedo utilizar, a qué distancia, por ejemplo, los traslapes, dónde hacer los traslapes, cuáles son las zonas críticas de los elementos. Entonces, si tengo que inspeccionar, ¿verdad? Entonces, yo voy a tener criterio para saber a- qué es congruente y qué no es congruente, qué está bien, qué no está bien, ¿verdad? Qué es deficiente y qué no. Muchos detalles que yo he visto que a veces hay mucho error en la ubicación del acero son los muros, ¿verdad? Porque los muros no todos son emboladizos. Los muros podemos tener muros de sótanos o muros de contención, pero que estén amarrados, arrastrados. Todo eso modifica el comportamiento del muro, ¿verdad? Aquí como parte de las generalidades es el análisis de cargas, que es básico, ¿verdad? Que sin cargas no existiría deformación. Entonces, las cargas principales que nosotros contemplamos son cargas estáticas, ¿verdad? Son cargas, pues, gravitacionales. ¿Cuáles serían estas? Bueno, hay de dos tipos, que serían las permanentes o muertas o las temporales y vivas, ¿verdad? ¿Cuáles son las permanentes? Bueno, el peso propio del edificio, los acabados, instalaciones electromecánicas. Muchas veces hay maquinaria que se va a colocar y ella va a quedar permanentemente ahí. Ese tipo de cargas inciden en deformaciones a largo plazo. Entonces eso también hay que contemplarlo dentro de un análisis de cargas permanentes. Y ya lo que serían cargas temporales o vivas, digamos, podemos hablar de mobiliario, escritorios, camas, por ejemplo, los ocupantes que van a estar dentro de la instalación o materiales, digamos, granos que van y vienen, etcétera, etcétera. Y después eventos que son extremos, que son eventos que se salen, digamos, de lo que pueda ser ciertamente cuantificable, ¿verdad? Entonces,
esos eventos extremos son los que generalmente producen un riesgo muy grande a que la estructura sufra daños. Entonces, de las cargas de viento, mm, en algunas zonas del país son muy importantes, principalmente Tilarán, Santana, por ejemplo. Entonces, ahí también se evita hacer estructuras que se vean muy afectadas por el viento, pero también en zonas abiertas como Coyol, La Garita, que hay muchas naves industriales, el sol tiene el viento, disculpen, tiene una incidencia muy grande en estas y puede generar mucha demanda de cargas. Después del sismo, bueno, estamos en una zona muy sísmica y explosiones que pueden ser cargas de impacto, ¿verdad? Un choque de un vehículo, etcétera, que esto también puede producir colapsos de estructuras. Ya como parte de lo que entonces desarrollamos es que mediante esas cargas que nosotros identificamos, hacemos todo un esquema de por dónde pueden bajar esas cargas, si se transmiten de las vigas a las columnas, de las columnas pasan a la cimentación y de la cimentación al suelo, ¿verdad? O pasamos del techo, los apoyos, estos van a las vigas, después el entrepiso tributa a las vigas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros tenemos la capacidad de poder controlar cuáles son los elementos que van a tener más carga, los que van a tener mayor rigidez y que probablemente sean los elementos que nosotros vamos a tener más cuidado a la hora de detallar y de diseñar. Acá les pongo esto porque me gusta mucho, porque a pesar de que es una obra, digamos, de una obra civil, ¿verdad? Que es un puente. Esta imagen retrata muy bien lo que es el análisis estructural, donde nosotros podemos ver el comportamiento del puente una vez que él es sometido a cargas. En este caso, lo que vemos es una deformación producto de las cargas vivas. Pues claro, no me puede decir por qué se deforman todos los paños si están pasando, por ejemplo, uno o dos camiones. Bueno, porque lo que hacemos es una envolvente de todas las fuerzas y identificamos cuáles son las mayores deformaciones. Pero más allá de eso, lo que a mí me interesa es ver cómo se deforma ese puente, porque entonces, al yo entender eso, yo tengo la capacidad de poder saber cómo se distribuyen esas fuerzas o las zonas donde es más crítico. Entonces, por ejemplo, si vemos este puente, que para contarles un poco es el de Matalimón ahí en Caldera, estas vigas son simplemente apoyadas, ¿verdad? Como lo hablamos un poco en la teoría, es una viga y tenemos dos apoyos simples, entonces hay rotación en los extremos. Entonces la deformación que ella tiene es esta. Una viga simple, ¿verdad? Entonces, aquí, ¿qué es lo importante? Que esa viga en la zona de abajo, o sea, en esta zona roja que está aquí, va a experimentar tensión. Y en la zona de arriba lo que va a experimentar es compresión. Entonces, voy a tener una compresión y voy a tener una tensión. Y en las zonas cercanas a los apoyos, como la deformación no está restringida, entonces no hay nada, ¿verdad? Ahí ya básicamente es neutro. Y la fuerza entonces que voy a tener va a ser unas fuerzas de cortante, ¿verdad? Que esas fuerzas, ¿por qué esas fuerzas de cortante? Porque están cercanas a la zona de apoyo. Entonces, ya identificamos cortante, voy a poner V, compresión y tensión. Entonces, aquí ya solo con esta información que les acabo de dar, viendo esa forma deformada, yo entonces voy a saber que en la parte de abajo yo voy a tener que colocar acero de refuerzo, porque él va a ser el encargado de llevarse la tensión. Adicionalmente, coloco un acero en compresión porque simplemente quiero balancear, ¿verdad? Pero mi acero principal es el acero a tensión. Y posteriormente, la zona donde está el cortante es donde yo tengo que robustecer de aros para darle capacidad a ese elemento en cortante, ¿verdad? Entonces, básicamente ya tengo el armado de esa viga, identificando cuáles son los puntos importantes.
Aquí esto es independiente, digamos, de qué varilla voy a utilizar, que si es grado 60, que si es número 6, número 8, ¿verdad? Porque eh, en realidad lo que nosotros estamos aquí analizando es cómo esa viga se comporta, ¿verdad? Cómo esa viga se deforma producto de la carga que es aplicada en ella. Entonces, es un sistema muy sencillo, es una viga muy básica. El puente es una estructura que relativamente es sencilla, pero ciertamente es muy compleja por las cargas que actúan, como son vehículos que pasan a ciertas velocidades y ya se complica un poco más el estudio. Pero digamos, este es un buen ejemplo de lo que más o menos quiero que ustedes se lleven del curso hoy, ¿verdad? Entonces, también parte del análisis estructural está en qué materiales voy a utilizar. Entonces, los materiales más utilizados acá en Costa Rica es el acero, ¿verdad? Ya sea laminado en frío o laminado en caliente. El comportamiento del acero, ya sea en frío o en caliente, es muy similar, es igual. Lo que pasa es que sus capacidades son diferentes porque su forma de concebirlo, ¿verdad? De fabricarlo es distinto, son procesos diferentes. Pero básicamente su comportamiento es igual. El concreto, como lo conocemos nosotros, es el concreto reforzado, ¿verdad? Entonces, ese concreto reforzado, asócienlo a concreto confinado. ¿Por qué confinado? Porque tengo concreto, tengo acero longitudinal y tengo unos aros. Ese concreto que está dentro de esas acero longitudinal y los aros es el acero, el concreto confinado. Ese concreto confinado tiene características diferentes al concreto no confinado, que sería, digamos, chorrear una viga o una columna sin acero de refuerzo. Entonces, el comportamiento que tiene uno y otro es muy diferente. Entonces, eso lo vamos a estudiar un poco también. Después hay otros polímeros reforzados con fibra o que son compuestos. También aquí en Costa Rica que a mi socio Mauricio le encanta mucho este tema, que es la mampostería, ¿verdad? Que aquí es yo considero que el material número uno de hacer casas y locales y etcétera. Después está la madera, que en Costa Rica todavía no es tan avanzado, digamos, el tema de industrialización de la madera, ¿verdad? Plantaciones de madera, certificación de la madera. Todavía nos falta un poco en ese tema, pero bueno, es un material que se utiliza bastante, muy bonito, a mí me gusta también. Y después, bueno, materiales especiales, pero ya es mucho para acabados o estructuras, como lo dice el mismo nombre, especiales. Muy bien, el acero estructural. El acero estructural es una aleación del hierro y el carbón, entonces es acero al carbono. Depende de la concentración del carbono en el acero, ¿verdad? Así también va a modificarse su comportamiento. Entonces, la concentración del carbono es la que influye, digamos, en la capacidad directa de ese acero o esa aleación. ¿Cuáles serían sus propiedades que se ven modificadas? Bueno, la principal, que es la que nos acusa, ¿verdad? Es el módulo de elasticidad y el módulo de elasticidad y su FY, que es su resistencia a ser estirado, ¿verdad? Su resistencia a la tensión. Y después, bueno, hay otros minerales que son parte como de la aleación, pero básicamente es hierro y carbón. ¿Cuáles son las ventajas que tiene, pues, el acero? Bueno, que es muy liviano. El acero es una estructura muy liviana. Otra ventaja que hay del acero estructural es que es un material que es homogéneo, entonces ya nosotros conocemos cuáles son todas sus características en todas las partes de la sección, entonces tenemos un control, ¿verdad? Total de qué es lo que está sucediendo en la estructura, además de que ya hemos tenido muchos años de estudio de los elementos de acero, entonces ya hemos identificado cuáles son los posibles modos de falla. Entonces, eso lo que hace es tener una buena base teórica para el diseño y construcción de las estructuras de acero. Esas son ventajas. Significa que hay una buena base teórica que respalda esa ejecución. Otra cosa que sí es cierto es que es muy rápido la construcción. Perfectamente un edificio, una estructura de acero puede hacerse toda en taller y ensamblarse en sitio que de hecho muchas de las naves industriales que ahora hay
un boom muy grande en las zonas francas. Esa es su metodología constructiva. Se hacen los planos estructurales, se hacen unos planos constructivos de taller y se mandan las piezas y se ensamblan en sitios, en el sitio. Entonces el tiempo de ejecución es muy rápido. Las desventajas que él tiene es, la principal me parece a mí, es la corrosión. En ambientes salinos, cerca del mar, la corrosión eh, es, pues, ¿cómo explicarlo? Les voy a poner un ejemplo que sea más sencillo. Por ejemplo, si están planeando utilizar una estructura tal vez tipo steel framing, que es un sistema constructivo muy de los Estados Unidos, es un sistema de perfiles de aluminio, ¿verdad? Un palillero con vigas, cerchas, y después lo que hacen es forrar, aislar, y entonces es una estructura liviana, muy rápida, porque también se puede fabricar en taller y ensamblar en sitio. Pero el problema es que al utilizar esas secciones tan cerca del mar, eh, se ven rápidamente atacadas por la corrosión. Entonces, la vida útil de esa estructura se ve reducida. Entonces, la vida operativa de esa estructura ya pasa de ser, digamos, de que es la de diseño a 20 25, 30, 40 años, a ser de 10, 15 años. Porque ya en ese tiempo, de 10 a 15 años, ya los elementos presentan pérdida de sección. Entonces, necesitan un tratamiento diferente, ¿verdad? Puede ser pintarlos anticorrosivamente o colocarles una diferencia de potencial, ¿verdad? Y mandar la corrosión a un punto ahí, ¿verdad? De anclaje. Entonces son como de ciertas desventajas que tiene. Después que son susceptibles al pandeo, ya eso es un tema de análisis, ¿verdad? Entonces eso se puede, pues, controlar. Y lo que sí ciertamente es muy difícil de cuantificar es la fatiga, ¿verdad? Que como parte de su forma de trabajo de la fatiga es que el elemento de acero está sometido a ciclos de carga. Entonces él se deforma y vuelve a su posición original, se deforma y vuelve a su posición original. Así muchas, muchas, muchas veces, miles de veces. Y lo que hace es que este movimiento genera una grieta en el elemento. Y esa grieta, entonces ya es un punto de vulnerable de la sección. Y por ahí entonces se da el inicio de la grieta y la propagación de la grieta. Pero esos ciclos de carga no lo sabemos. Entonces, generalmente lo que hacemos es que tomamos un factor de seguridad, digamos, para contemplar esos signos de fatiga y se analiza propiamente esos elementos, principalmente pernos, remaches, uniones, placas de unión, etcétera. El acero, que esto es importantísimo que se lo graben, el acero, aquí en esta imagen de la izquierda, lo que es un diagrama de esfuerzo de formación. Entonces, a una sección de acero se le aplica una determinada fuerza, ¿verdad? Esa fuerza se va incrementando, incrementando así también su deformación hasta el momento donde se produce la primera afluencia. ¿Qué significa que se produce la primera afluencia? Bueno, que el acero deja de estar en su rango elástico y ahora incursiona en su rango inelástico, ¿verdad? Entonces, esta falla que va a tener el acero es una falla que es dúctil, entonces no es una falla que va a ser pues súbita, ¿verdad? Sino que él se va a deformar y se va a deformar y se va a deformar hasta que se dé, digamos, ya el colapso por exceso porque ya otros elementos también se van a ir viendo afectados. Pero, digamos, nos permite a nosotros tener una capacidad de estudiar ese elemento en rangos que son más allá, digamos, de volver a esa posición original. Entonces nos da mucha posibilidad de sacarle más provecho al material. Y les digo que esto es muy importante porque mucho de lo que vamos a ver ahorita, que es tanto la compresión como la flexión, se ven directamente influenciados por esta capacidad que tiene el elemento a ser deformado o a presentar deformación. Aquí a la derecha lo que hay es un gráfico de diferentes tipos de acero, cómo ellos se comportan y cómo ellos también se comportan en su capacidad, tanto elástica y qué pasa después de que se produce la primera falla, digamos, o la primera plasticidad, y entonces qué pasa después. Esto me gustaría que se lo graben porque es muy importante.
Y luego el concreto estructural, bueno, vamos a pasarnos aquí. El concreto estructural, voy a hablarles de dos, ¿verdad? El no confinado y el confinado. Bueno, el no confinado, que es un elemento chorreado, ¿verdad? Sin ningún tipo de acero de refuerzo, es un elemento que básicamente funciona muy bien a compresión. Entonces, si usted le aplica una carga aplastándolo, él va a tener este, una buena respuesta ante esa carga, pero si es sometido a una carga en tensión, él va a fallar porque simplemente el concreto no tiene la capacidad de responder a las fuerzas de tracción, ¿verdad? Que la tracción sería estirar el material. Eh, en ese caso, entonces, la resistencia a tensión sería prácticamente nula, ¿verdad? No habría oposición tal para esa fuerza que se lo pone. Sí tiene ella buena capacidad a cortante, más debe ser, digamos, reforzado. Entonces aquí les muestro, digamos, cómo se comporta ese concreto cuando tiene cargas cíclicas. Él se carga, se da la falla y ya no funciona. Entonces se va dando una degradación del material hasta que ya se da el colapso. Lo mismo aquí ven, empieza a deformarse, se produce la falla y el elemento colapsa, ¿verdad? Entonces, el concreto no confinado, la falla que sufre es una falla súbita, una falla frágil, ¿verdad? Él se deforma hasta cierto punto y falla, y esa falla es frágil, ¿verdad? El elemento se puede partir en dos, por ejemplo, o se aplasta. Entonces son fallas que son, ¿verdad? Estructuralmente las queremos evitar a toda costa, porque si suceden ese tipo de fallas, se desencadena de ahí una falla total de la estructura. Entonces nosotros estamos evitando evitar eso, ¿verdad? Entonces la idea es proteger los elementos que pueden presentar fallas de ese tipo, que son frágiles. Y ahora sí, cuando hablamos del concreto confinado, que era lo que les explicaba, es que tiene un acero de refuerzo que confina un núcleo de concreto. Entonces, aquí ya podemos hablar de muchos ejemplos. Entonces, por ejemplo, los llaman para hacer unos buques en unas casas, en una casa. Entonces, bueno, yo quiero que a esa pared le hagan un buque de 4 metros, pero y tiene una viga, una pared. Entonces, significa que la viga no tiene la capacidad suficiente para esa nueva demanda de cargas. ¿Por qué? Porque antes la viga no era solo la viga, sino que era toda la pared que llegaba al suelo, ¿verdad? Entonces era una viga muy grande que ahora es una viga muy pequeña. Entonces, inevitablemente, la consecuencia va a ser que hay que reforzar esa viga, ¿verdad? Entonces, ¿cómo refuerzo la viga? Bueno, el ideal sería que primero se hace una escarificación de la viga hasta descubrir el acero de refuerzo, ¿verdad? Que es esto que les estoy comentando, que es el núcleo confinado. Se descubre hasta ese núcleo, no más allá ¿verdad? Que se vean los aros. Y entonces en ese momento ya podemos intervenir, que ya puede ser el reforzamiento de esa viga con una sus de anclajes, colocarle una viga de parche, utilizar, por ejemplo, fibra de carbono, que para ese caso yo considero que es mejor incrementar la sección, pero bueno, depende de la solución que se vaya a dar. Pero entonces lo que les digo es que a pesar y ahora pongamos el caso hipotético de que se demolió la pared y se apuntaló la viga, perfectamente se puede hacer el mismo procedimiento, se puede demoler el recubrimiento, que el elemento va a seguir funcionando adecuadamente. Y entonces, ¿por qué? Porque ese núcleo confinado es el que ahora está trabajando no solo a compresión, sino que tiene cierta capacidad de tensión, porque hay un acero ahí que está inmerso en él. Entonces ya aquí él empieza a tener comportamientos un poco más inelásticos también. Entonces ya él tiene más capacidad de soportar mayor deformación y entonces eso lo que me hace es prolongar la falla y entonces la consecuencia que hay es que mi edificio no falle súbitamente, sino que se den fallas mal localizadas. Eh, Esto siempre hablando, digamos, de compresión y flexión y evitando a toda costa las fallas por cortante. Entonces eso es importante porque no le ponemos mucha atención a los aros, ¿verdad? Porque muchas veces como son casas de tal vez cajoneras o tienen muchas paredes, las vigas van mucho debajo de pared, entonces el acero de refuerzo transversal, ¿verdad? No trabaja mucho porque como les explicaba antes es un gran elemento.
Pero en el momento que tengamos ya vigas en voladizo o que tengamos vigas de longitudes muy grandes, ahí el cortante ya se vuelve muy importante. Y pueden ser que controlen inclusive el comportamiento del elemento. Y entonces nosotros tenemos que buscar darle una capacidad muchísimo más alta de compresión al elemento para que más bien la falla que controle sea la falla por fluencia. La fluencia simplemente es que el acero deja de tener su capacidad elástica. Ahora bien, ¿qué es el análisis estructural? Pues para mí esto es muy bonito porque los arquitectos, ¿verdad? O el ingeniero inclusive me da un proyecto, sea el que sea, una bodega, un muro, puede ser geotécnico, alguna solución que haya que darle a algún problema, entonces yo agarro esa estructura y la estudio, ¿verdad? Entonces basado en la propuesta que recibo, entonces propongo una solución, a partir de esa solución, entonces yo hago un modelo generalmente lo hago porque ahora como, ¿verdad? También influye mucho la capacidad productiva, entonces es una herramienta que ayuda mucho a agilizar, ¿verdad? Entonces hago un modelo de la estructura y entonces empiezo a identificar cuáles son elementos que presentan, digamos, mayor demanda de carga, cuáles son los elementos que se deforman, cómo se deforman estos elementos, cómo los puedo, digamos, diseñar, cómo los puedo controlar. Y entonces voy a aprovechar estas imágenes que puse acá para entonces que hagamos un análisis un poco distinto del que hicimos en el puente, porque estamos hablando de una estructura de acero. Si nos devolvemos un poco en lo que hablamos antes, el acero, él tiene un buen comportamiento a tensión, pero tiene problemas a compresión. Entonces, generalmente las fallas que se dan en el acero, más allá, digamos, de las uniones, hablando propiamente de los elementos, son las zonas que están en compresión. Ahorita en las siguientes filminas lo vamos a ver bastante mejor explicado, pero las zonas en compresión son las que tienen problema, ¿verdad? Entonces, si yo veo esta forma deformada acá, esta viga que voy a rayar con un color celeste, esa viga es una viga continua, entonces ella se deforma por la carga gravitacional, aquí hay un puntal, es una columna, y ella sigue igual, se deforma y se topa con esta otra columna, ¿verdad? Entonces es un todo el elemento continuo, ¿verdad? Entonces ese elemento, ¿cómo se deforma? Entonces ese elemento no se deforma como si estuviera simplemente apoyado, que es una deformación pues muy básica, ¿verdad? Ahora lo que yo estoy obteniendo es, y eso voy a hacerlo como una viga solo para simplificar. Digamos que yo tenga este sistema. Mi deformación ahora, aquí no tengo nada que me restrinja la rotación, entonces él va a rotar. Pero cuando yo llego aquí, hay este puntal. Este puntal lo que hace es oponerse a esa deformación. Aquí estoy exagerando, ¿verdad? Entonces él intenta como deformarse arriba para soportar esto y después ya baja y vuelve a cero, porque este apoyo no se restringe. Entonces lo que yo estoy viendo aquí en este gráfico que es este punto, este incremento en el momento es esta deformación. Aquí en este se ve muy susceptible porque eh, esa deformación no, ¿verdad? No se ve como una panza porque no está en el claro de la viga, pero a nivel de rotación de la viga es muy grande. Entonces la demanda de fuerzas que tiene es muy grande. Entonces, recapitulando, si yo analizo una viga simplemente apoyada, ¿verdad? Yo identifiqué que abajo había tensión y arriba había compresión. En el caso de esta viga que yo estoy viendo aquí, aquí más bien voy a tener abajo tensión, ahora aquí voy a tener arriba tensión y ahora voy a tener abajo tensión. ¿Qué significa eso? Que entonces arriba voy a tener compresiones, ahora aquí abajo voy a tener tensiones y aquí arriba voy a tener compresiones. En acero esto se vuelve esencialmente delicado porque hay puntos que ahorita lo vamos a ver que yo les voy a explicar. Esas zonas del acero que están sometidas a compresión,
Aquí me equivoqué, aquí es compresión, no es tensión, compresión. Esas zonas que están sometidas a compresión, deben ser arriostradas o limitadas para evitar ese pandeo que se puede producir. En el caso de las vigas, el pandeo que se produce es un pandeo local, ya sea de las paredes del tubo, de las almas de la viga, de los patines, del perfil W, por ejemplo. Entonces, vean lo importante que es entender cómo es que se puede deformar ese elemento, entonces para tener criterio de qué es lo que yo puedo hacer también, porque puede ser que estas zonas, esta viga de ahí sea más grande que el resto de elemento que yo voy a tener que utilizar aquí. ¿Por qué? Porque la demanda de fuerzas que yo tengo en esta zona es muy alta. Entonces, ¿cuál es la consecuencia de eso? La consecuencia de eso es que hay un encarecimiento de la obra, porque yo ahora voy a tener que comprar un perfil que es más grande, que es más costoso. Además, tengo que hacer una viga de transición que probablemente la toque hacer en taller. Eso, digamos, en el caso de que yo no utilice ningún elemento de arrostre y que me quiera llevar, digamos, toda la demanda por un solo perfil. Ya si yo utilizo otras, ¿verdad? Metodologías como las que yo les voy a enseñar, entonces eso nos permite utilizar una sola sección, por ejemplo, que se puede preparar en sitio, instalar, que es bastante, digamos, beneficioso. Pero influye ciertamente en cómo se comporta esa estructura. Ok, ahora vamos a entrar de lleno en algo que me gusta bastante, que es el análisis ya propiamente de las estructuras y también para que empecemos a ver qué son mecanismos de falla o posibles daños. También si, por ejemplo, en algún momento los llaman arquitecto o ingeniero, es que aparecieron unas grietas en una viga o tengo unas grietas en un elemento. Vieras que apareció una grieta longitudinal en una pared. Entonces, ya con esta información ya ustedes van a tener un poco de criterio de por dónde es que va el asunto, digamos, si es que ustedes están apreciando esto que yo les voy a mostrar aquí, ¿verdad? El análisis en flexión del elemento, bueno, ¿qué es la flexión? Es deformar un elemento, ¿verdad? Se deforma el elemento de esta forma. Entonces, ese elemento se ve sometido a fuerzas. Si es como este sistema, hay una reacción aquí y unas cargas puntuales aplicadas a la estructura, entonces es el mismo tema del puente. Abajo hay tensión y arriba hay compresión. Y en estas zonas hay cortante. Si ustedes ven la posición de las grietas, ya en las zonas cercanas a los apoyos, ellas van tendiendo a 45 grados. Y conforme van llegando al centro, ellas van teniendo, digamos, un comportamiento perpendicular a la sección transversal de la viga. Estas grietas en diagonal son las grietas propias de cortante, ¿verdad? Esa grieta de cortante es producto de una tensión que se da internamente en el concreto y hace que se produzca este agrietamiento que es una falla pues súbita. Entonces, esta falla de cortante es asociado a una deformación, ¿verdad? A esta deformación. Entonces, la principal patología de daño que vemos en fallas por fluencia, que son fallas dúctiles, es grietas de este estilo, que también estas grietas pueden aparecer en la parte superior de la viga si es que la carga está aplicada hacia abajo, ¿verdad? Porque también yo puedo analizar una viga de una nervadura, una viga de cimentación, y más bien lo que tengo son las paredes que se restringen ¿verdad? Al movimiento y un empuje de suelo. Entonces mi deformación más bien es inversa. Entonces la tensión es arriba, voy a tener que proteger esta zona. ¿Ves que es al revés de la viga? Porque mis fuerzas están aplicadas, una es hacia arriba y la otra es hacia abajo. Entonces, la patología principal de las fallas por fluencia son grietas, ¿verdad? Y en el caso del concreto, en el caso de las vigas, la falla que voy a tener va a ser falla por fluencia. ¿Qué es fluencia? Bueno, lo que les explicaba, cuando se excede su límite elástico. Pero además vamos a tener fallas por pandeo, ¿verdad? Pandeo del alma. Podemos ver un perfil W
y puede ser que este patín pandee, porque este patín, como vimos en el ejemplo anterior, hay zonas que están sometidas a tensión, pero también hay zonas que están sometidas a compresión. En el caso de que estemos viendo, digamos, una viga y esa viga tiene unos conectores y le chorreamos una losa, que es ¿verdad? Una práctica convencional. ¿Qué estamos haciendo? El patín de arriba lo estamos arriostrando. Entonces, si aquí encima de esta viga hubiera una gran losa, ¿qué pasa? Todo este patín está arriostrado. Entonces, esta compresión que yo estoy experimentando aquí arriba, que lo voy a hacer con color rojo, ella se ve un poco apoyada por la losa. Entonces, hay un buen elemento de concreto que tiene muy buena capacidad de compresión, me está arriostrando los patines y entonces mi capacidad de tensión es muy alta. Probablemente mi límite va a ser la afluencia. Pero cuando yo más bien tengo la compresión en el patín inferior, yo no tengo capacidad de arriostrarlo con la losa. Y mi losa arriba lo que está más bien es sometida a tensión, pero tengo el acero de refuerzo, tengo la viga, entonces no se va a producir agrietamiento y la viga va a funcionar perfectamente. Pero abajo voy a tener entonces el problema de que puedo experimentar pandeo. O sea, este elemento sometido a compresión puede pandear. Este pedazo del alma sometido a compresión puede pandear. Un fallo por pandeo en un elemento de acero es una falla, al principio puede suponerse dúctil, pero se propaga muy rápido, el elemento falla súbitamente. Entonces, este tipo de fallas las tenemos que evitar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, aquí les voy a hacer un ejemplo. Nosotros podemos colocar elementos acá, rigidizadores, por ejemplo, blacones, elementos que me arriostren esos patines, que irían aquí. Y entonces, este problema ya no me va a llevar a mí a colocar una viga más grande, sino que me va a incrementar la capacidad de esa viga hasta que mi límite sea la afluencia, hasta que esa viga ya falle por completo. Entonces son cosas, digamos, de que incrementan la capacidad del elemento, entonces también influyen en que la obra sea menos costosa, ¿verdad? Y entonces yo puedo comprar un solo perfil, no tengo que estar cortando otros perfiles o utilizar uno más grande, ¿verdad? Todo eso es criterio, ¿verdad? Todo es criterio, no es diseño, sino criterio. Ahora vamos a ver aquí un poco también de la flexión. Quiero que vean estas fallas porque son muy interesantes. Ahora hay una nueva moda, una nueva filosofía de diseño, es las fallas dúctiles en los edificios, donde se producen fallas ya sea en la base o en la corona de la columna o del muro, pero evitando que este colapse. Entonces, cuando se produce el sismo, se produce el daño, pero no se produce colapso del edificio. Claro, la consecuencia ¿cuál es? Que hay que invertir mucho, ¿verdad? Mucha plata en reparación o probablemente haya que demoler y volver a construir. Ahí ya también es un tema más denso porque como también están las aseguradoras y etcétera, pero es una muy buena filosofía, a mí me gusta bastante porque ¿verdad? Ella se basa en la seguridad de vida. Entonces, es un edificio que constructivamente es un poco más barato que un diseño más conservador, es más barato la inversión inicial y su desempeño en un sismo es muchísimo mejor, ¿verdad? Tiene un mejor desempeño que una estructura pues con mayor estándar ahí de rigidez. Y después aquí abajo es la falla típica por fluencia que les explicaba, son grietas de este estilo que también las vamos a ver en la parte de abajo de la viga, ¿verdad? La grieta va a todo esto, la viga, toda la zona, porque si vemos la viga, ya si le hacemos un corte en transversal, y les estamos aplicando una carga aquí arriba, nosotros vamos a tener que esta zona de aquí está sometida a la compresión y el acero de refuerzo es el que está sometido a la tensión. Entonces, en esta zona de aquí nosotros podemos admitir cierto agrietamiento, que de hecho todos los elementos de concreto, ya sean vigas sometidas a esta tensión, se agrietan, a excepción, digamos, de los elementos que se les coloque, digamos, una tensión o una postensión.
porque lo que pasa es que le estamos incorporando una fuerza externa, ¿verdad? Que es producto de esa tensión, eh, y entonces le estamos metiendo una carga a compresión, y entonces estamos eliminando esas zonas en tensión, entonces la consecuencia es que se dispara su capacidad de flencia, ¿verdad? Porque ya también está trabajando en conjunto el acero con el concreto en tensión. Entonces, esto es importante también que lo sepan porque esto influye directamente en cómo se comportan los sistemas convencionales, por ejemplo, de entrepisos. Cuando nos hablan de las viguetas, pues pretensadas, ¿verdad? La filosofía que tienen de diseño es esta que les estoy explicando. Es una fuerza, ¿verdad? Que me comprime el concreto y entonces esa compresión más un momento hace que el desempeño de ese elemento sea muy bueno. Generalmente las fallas de las viguetas es frágil, pero casi nunca se da, ¿verdad? A menos de que haya una mala práctica, pues constructiva o algún mal cálculo estructural. Y la viga de acero, lo que les estaba explicando, es que el principal daño aquí que podemos ver es el pandeo, ya sea pandeo local o pandeo torsional. A las vigas, a veces cuando no están arriostradas, las columnas también, ellas pueden presentar torsión. Entonces, además de que pandean, se pueden torsionar. Esas fallas son fallas muy delicadas. Casi nunca se dan, pero si se dan, son fallas súbitas. Aquí, esta parte de cortante me gusta mucho porque el cortante es una falla un poco inexplicable, porque inexplicable no en el sentido de cómo se produce, sino de cómo proteger al elemento para que no sufra, digamos, ese daño. La solución que nosotros le damos, que es muy eficiente, porque además estamos sobrediseñando, es colocar el acero transversal, ¿verdad? Que es tupir de aros las zonas de confinamiento o las zonas críticas. ¿Verdad? Ya en esta zona aquí, mi demanda de cortante es muy baja, entonces ahí el acero de refuerzo puede ir un poco más espaciado. Entonces, quiero que veamos un diagrama. Ese diagrama es el diagrama de momento y cortante de esta viga. Entonces, esa viga está simplemente apoyada. Dibujando mi diagrama como si fuera una deformada, este va a ser mi diagrama de momento. ¿Verdad? ¿Qué es el momento? Fuerza por la distancia. Entonces, simplemente la deformación que él va a tener aquí, que es la fuerza flectante. Fuerza por distancia. Diagrama de momento. Y mi diagrama de cortante va a ser el siguiente. En las zonas cercanas a los apoyos, el cortante es grandísimo, ¿verdad? Porque justamente ahí es donde se manifiesta. Entonces, esas son las zonas que nosotros tenemos que proteger con el acero de refuerzo. Entonces, ¿quién es el que le da la capacidad al elemento para tener capacidad cortante? Bueno, el concreto y el acero acortante, el FV. Estos dos sumados son los que le dan a esa viga la capacidad acortante. Entonces, siempre los elementos sometidos a cortante en las zonas críticas deberían de tener más acero de refuerzo transversal en las zonas de crítica influencia cortante. En secciones de acero, las fallas por cortante se dan poco, en realidad, siempre o generalmente ellas están controladas o gobernadas por fallas por flencia, por pandeo, a excepción, digamos, del análisis de las placas o de los pernos. Ya ahí sí podemos hablar que el cortante es muy importante, o del análisis de las soldaduras. Entonces acá preferí no incluirlo porque donde vamos a ver más estas fallas van a ser en elementos de concreto y que ciertamente son muy inusuales. Hace poco tuve la oportunidad de ver una porque estábamos haciendo un estudio en un edificio que lo tenían prácticamente en ruinas. Entonces los propietarios querían estudiar a ver cómo estaba. Al final se concluyó que lo mejor era pues demoler la estructura. Entonces una demoledora se posesionó encima de un entrepiso y en el momento que empezó a hacer un esfuerzo, una fuerza puntual, las vigas de abajo ya, se agrietaron de cortante.
Entonces, la patología del daño es esta, básicamente, que estamos viendo aquí en esta imagen. Esta fue la falla que se produjo ahí y por suerte ese elemento igual se demolió, digamos, pero se dio la aparición de esa grieta. Entonces, generalmente la aparición de grietas por cortantes sean por fuerzas súbitas que tiene el elemento, donde no ni siquiera, porque como las fallas por fluencia son progresivas, el elemento ni siquiera le da capacidad de responder ante esa fuerza de fluencia, sino que va a ser tan grande, ¿verdad? La deformación que se va a ir directamente a los apoyos. Entonces se van a dar estas fallas súbitas por cortante. Las fallas por cortante, prácticamente el elemento ya ¿verdad? Queda no funcional y hay que demolerlo. Y probablemente al darse esa falla, eso desencadene daños en otros elementos. Entonces, a toda costa hay que proteger. El cortante es muy delicado y siempre tenemos que tener mucho cuidado a la hora de tallar este tipo de elementos. Más que todo, tal vez, y yo sé, digamos, si hacemos casas y son cajoneras y etcétera, pero yo sé que no solo esos proyectos hacemos, ¿verdad? Entonces, de ahí, si ya estamos haciendo casas muy grandes, ¿verdad? Qué sé yo, de un gringo que vino a invertir y entonces nos está pidiendo casas grandes o estamos haciendo unos apartamentos de 3 niveles y entonces queremos utilizar un concepto que sea open space, entonces tenemos áreas de 6 metros por 5 metros, entonces bueno, ya ahí cambia el tema, ¿verdad? Ya sí empieza a tener relevancia el hecho de proteger las estructuras. Eh, en acero, ¿verdad? El pandeo ese que hace rato les vengo diciendo, ese que controla todo el problema aquí en el acero. Por eso es que la capacidad de compresión del acero es tan baja, porque el pandeo sucede en etapas muy tempranas. Los elementos como tipo columnas, a veces en acero presentan problemas, pero en realidad eso uno podría decir que son elementos más grandes, pero bien diseñados, pues funcionan bastante bien. Y la falla que generalmente se da poco es la flexotorsión. Esa probablemente no vamos a ver una foto de eso aquí en esta presentación porque es una falla que se da muy poco a menos de que la estructura tenga poca rigidez lateral y mucha torsión. Esa falla es poco probable de que se dé. Las fallas más comunes es por pandeo general o por pandeo local. El pandeo local se da muchísimo más en vigas, pero también en columnas porque también experimentan flexión. Y el pandeo general porque los elementos están metidos a flexión y a compresión. Aquí les muestro unas imágenes de cómo se ve el pandeo general. Estas son pruebas de laboratorio. Este es del pandeo general. Ves que el pandeo se produce globalmente, toda la pieza pandea, ¿verdad? El pandeo de las secciones de acero, que también eso es interesante, no es igual de un lado y del otro, ¿verdad? Si estamos hablando de un tubo cuadrado de 4 por 4, ¿verdad? De un octavo, por ejemplo, entonces yo digo sí, porque sus inercias, ¿verdad? Sus propiedades geométricas son iguales en ambas direcciones. Pero cuando yo estoy analizando perfiles tipo W, cuando yo estoy construyendo con perfiles tipo W, ahí ya cambia la situación porque las inercias, ¿verdad? Las formas de la figura son diferentes en sus dos ejes. Entonces, en un eje puede tener más capacidad que en el otro eje. Entonces, se pueden producir fallas por pandeo en un eje, ¿verdad? Y entonces ese eje que puede producir esas fallas, nosotros deberíamos de procurar arrostrarlo eh, que bueno, eso ya le corresponderá, digamos, al estructural, pero digamos, uno debería de saber que ese elemento puede ser susceptible a tener pandeo, ¿verdad? Y aquí sí se ve en esta imagen que está aquí abajo, este sí es una imagen real de una sección que sufrió pandeo local. Vean que aquí en estas zonas cercanas a los apoyos siempre generalmente, si son uniones rígidas, se produce momento. Entonces, al producirse momento, es aquel efecto que yo les comentaba de tensión, compresión, el juego de tensión, compresión, y entonces los patines o las secciones que están sometidas a compresión pueden fallar.
Los elementos de concreto, las fallas por compresión son fallas pues súbitas, ¿verdad? Que esto va muy asociado también al acero de refuerzo. Entonces quiero que lo tengan, esto es otra cosa que quiero que tengan bastante claro. Las columnas, ellas deben de tener un buen o un adecuado acero de refuerzo transversal, no solo longitudinal, sino también transversal, porque las fallas, por compresión, como la que vemos en esta imagen, no son poco habituales, porque también hay varios factores que influyen de ahí, en la capacidad del elemento. Y uno de los factores principales, ¿cuál es? El F'C del concreto, o sea, la capacidad, la compresión del concreto. Muchas veces ese concreto no tiene control de calidad porque, si lo hacemos en sitio, con batidora, por ejemplo, o si se lo compramos a concretera a los tres patitos, no sé, ¿verdad? Para no dar ejemplos concretos, de ahí puede ser que a veces esas capacidades no se logren dar, ¿verdad? O son concretos que tal vez los queremos allá en la península de Nicoya, que es súper caliente, y tal vez la batidora tiene una hora de tenerlo ahí en la batidora y el más está humectando y ya se está produciendo la fragua. Entonces, bueno, todo influye en que no se alcance el F'. Y máxime si no tenemos testigos, ¿verdad? No sacamos núcleos, que ¿verdad? A veces cuesta tener ese control de calidad, entonces no sabemos la condición del concreto. Entonces, nosotros deberíamos de detallar bien esos elementos. Y no pensemos tal vez en columnas que están integrales en las paredes, ¿verdad? Porque también está la mampostería que confina ese concreto, sino más bien pensemos en columnas que están aisladas, en columnas que están solas, en columnas de remates de pared, ¿verdad? Esas columnas generalmente son las que presentan una gran concentración de fuerzas, las que se ven más demandadas, controlan la deformación y entonces generalmente son puntos donde baja mucha carga axial. Entonces, esta es una falla que nosotros deberíamos de tener mucho. De hecho, si ven esta imagen, el acero de refuerzo aquí es escaso, es muy poco, digamos, para de la calidad de columna, ¿verdad? Que estamos viendo ahí. Probablemente sea para un edificio muy alto. Y esa falla probablemente se produjo en un sismo, ¿verdad? Porque en el sismo, como sea un desequilibrio de fuerzas, ahora vamos a analizar vamos a ver unos casos de estudio, le llamo yo, pero son unos ejemplitos muy rápidos, muy puntuales de unas vigas, de unas columnas, y vamos a ver un marco de acero también para que ustedes vean, digamos, cómo es importante tener un buen detallado. Acá el elemento que les quiero mostrar es esta viga que está aquí. Este proyecto se llama Casa de Luz, está en Ojochal. Ese proyecto se diseñó en el 2021, si no me equivoco, y se ejecutó en el 2022. A ese fue el encargado del diseño estructural y también tuvimos la inspección, ¿verdad? Estructural, que es normal para un proyecto de este calibre. Esta viga que estamos viendo aquí, que se la señalé, es una viga de 10 metros, con un peralte de 1 metro y de 20 centímetros de espesor. Es una viga que no solo le llega al entrepiso de ese nivel, ¿verdad? Este entrepiso, esa viga sería esta que está aquí. Esta sería la viga. Sino que además el entrepiso que está arriba también le tributa carga. Entonces esta viga, y vean esta columna que está aquí, esta columna le genera una carga puntual aquí, transferida de toda la área tributaria de este entrepiso que está aquí arriba. Todo este entrepiso que está aquí, el área que le tributa aquí, baja por este puntal. Y adicionalmente voy a tener otras fuerzas aquí, ya que son las gravitacionales propias de este entrepiso, que sería este nivel. En principio, que tal vez es lo interesante, es que esta viga durante su etapa de diseño y constructiva, ¿verdad? El cliente sufrió modificaciones, que no lo quiere así, que mejor así, y que para aprovechar el espacio, y etcétera, etcétera, hasta que ¿verdad? Se obtuvo este elemento tan grande. Entonces, bueno, ese elemento, ¿cómo lo hacemos? Entonces ya aplicamos los conceptos que ya habíamos visto antes
Entonces, aquí vamos a hacer grafiquitos. Eso es lo más importante, hacer gráficos. Entonces, esta es la viga. Aquí hay una carga puntual grandísima. Y aquí hay una carga distribuida, ¿verdad? Del entrepiso que le cae. Entonces, estos elementos, si ustedes ven estos elementos, esto es algo muy importante. Estos elementos son elementos que tienen buen peralte, o sea, son columnas que tienen una sección bastante grande. Probablemente es de casi 1 metro, ¿verdad? Entonces, esas secciones lo que hacen es que me permiten a mí, estas varillas, ¿ves? Esta número 7 y esta número 6 me permite anclarlas bastante, anclarlas aquí. Entonces ellas tienen la capacidad de desarrollar su longitud de desarrollo. Longitud de desarrollo. Esa longitud de desarrollo lo que le permite al acero es desarrollar toda su capacidad. Entonces, este apoyo le permite al elemento oponerse a la deformación. Entonces, este apoyo que está aquí es un apoyo como si fuera un empotramiento. Entonces, al ser así, la deformación de mi elemento va a ser, obviamente aquí baja, ¿verdad? Porque es una carga gravitacional, pero cuando se acerca a los apoyos se invierte la deformación. Entonces, es similar al caso que vimos de la viga, ¿verdad? Entonces, vamos a hacer otro dibujito. Entonces, identificando las zonas. Esta zona está en tensión, esta zona está en tensión, 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 tensión. Y estas zonas están en compresión, estas están en compresión y estas son mis zonas críticas de cortante. V. Ahora, entonces hago otro grafiquito. Entonces, basado en esto que les enseñé aquí arriba a- y usando un concepto previo, el concreto no tiene problema con la compresión, porque el concreto funciona a compresión. Entonces, aquí el cuidado es en la tensión y en el cortante. Entonces, abajo yo tengo que colocar acero de refuerzo, arriba tengo que colocar acero de refuerzo en estas zonas y además tengo que tupir de aros acá. Entonces, un buen detallado de esta viga es el que se muestra aquí. Arriba, ¿verdad? Que es en la zona en tensión, voy a tener la varilla, dos número 2 más una número 7, dos número 6 más una número 7. Esa se va a llevar la tensión superior. Y abajo lo que voy a tener va a ser 3 número 6. Esa es la que se va a llevar esta tensión aquí abajo. Y lo que hago es que tupo de aros las zonas de confinamiento, que serían las zonas cercanas a los apoyos. Entonces, tenemos dos zonas identificadas. La zona A, que va a ser esta, voy a usar otro color. Este me gusta. La zona A y estas más pequeñas van a ser la zona B. Zona B. Voy a ahora, para que lo guarden ahí, voy a borrar todo y vamos a ver las secciones transversales. Sección AA. Acero de refuerzo abajo, atención. Y aros a cada 20. Ok, están espaciados a cada 20. Ahora la zona BB, que era esta zona BB, la tensión está arriba, tensión arriba, y tengo aros acá, aquí está malo, aros a cada 12,5. Aquí como dice en esta nota que está acá, aros a cada 12,5. Entonces, de esta forma garantizamos de que ese elemento, a pesar de que durante un evento extremo se produzca un exceso de fuerzas, ¿verdad? O de cargas internas que tal vez se hayan salido del diseño que se hizo, nosotros podemos garantizar de que este elemento puede presentar fallas, pero van a ser fallas dúctiles.
Y entonces, al presentar fallas dúctiles, nosotros podemos garantizar seguridad de vida, por ejemplo. Entonces, se puede dar la desocupación del inmueble y posteriormente se da la reparación del elemento, porque un elemento así puede ser reparado sin ningún problema. Otro detalle aquí, que este es un proyecto que está, bueno, ya se diseñó, todavía no se ha ejecutado. Es es un proyecto de residencias, ¿verdad? Es un edificio de residencias que, bueno, bastante interesante. Aquí, lástima que no les puse todo el Revit, porque aquí adelante hay una viga, una piscina que vuela a 6 metros, que se los puedo agregar en la otra sesión, porque va a ser de básicamente puros casos de análisis. Ya no vamos a ver mucho teoría, van a ser casos como estos, pero vamos a analizar varios. Pero la que vamos a analizar nosotros ahorita es este eje uno, que es esta pared que está aquí. ¿Verdad? Esa pared que está ahí, bueno, como siempre, que hay toda una coordinación, hubo que negociar con arquitectura ciertas cosas porque esta pared en realidad ella era así cortita, nada más, era una pared aquí nada más. Entonces de eso me hacía que me aparecieran zonas muy vulnerables dentro de la estructura, como por ejemplo aquí esta viga, aquí esta zona de aquí. Entonces, bueno, ahí en un estira y encoge y con el arquitecto. Entonces, al final, lo que llegamos fue a esta sección que les voy a mostrar a continuación. ¿Ves? Aquí está toda la elevación de ese muro. Este edificio, como ¿verdad? Generalmente pasa en esas zonas, este está en Quepos, es en una montaña, entonces está en el cucurucho de la montaña, entonces cerca a la zona de los taludes. Entonces, la parte donde está, justo que les explico, toda la parte del frente donde está la piscina, ese gran voladizo, y todo este buque inclusive está en una zona que tuvo que ser piloteada porque el estudio de estabilidad de taludes salió muy, pues que era inestable, ¿verdad? Para el adicional de cargas que le iba a dar esa estructura. Que bueno, eso es un tema muy importante que la vez pasada se los recalqué, de que deberíamos de siempre hacer estudios de suelos porque independientemente de la estructura, porque el estudio de suelo nos da información muy valiosa, ¿verdad? Y entonces que eventualmente nos va a evitar muchos problemas que normalmente, bueno, yo que estoy en el campo de estructuras veo, ¿verdad? Que nosotros hacemos muchas inspecciones en el INS y otras entidades, ¿verdad? Y financieras, y muchos casos que nos encontramos es deslizamientos de taludes. Entonces, el deslizamiento lo que genera es fallos en la casa. Por ejemplo, el que sucedió ahora en Punta Leona bueno, hay casos de casos, ¿verdad? Entonces, sí es muy importante hacer un estudio de suelos. Y entonces aquí identificamos la necesidad de colocar unos pilotes. Y bueno, este básicamente es el detalle. Y lo que se hizo fue, bueno, buscar continuidad de este elemento, de esta columna grande. La continuidad de este elemento es, él va de arriba abajo, entonces este elemento prácticamente que es el que transfiere la mayoría de cargas que hay en todo este sistema, ¿verdad? Es todo esto. Y ya esta fuerza baja entonces por esta columna principal y después se distribuye ya en estos muretes ¿verdad? Y la carga va acá. Pero los dos puntos principales de carga son estos. Entonces, si ustedes ven, esta zona que está aquí es una de las zonas más críticas de toda la estructura. De hecho, yo aquí le hice un detalle de ménsula y tupí mucho los aros porque esto se convirtió en un elemento emboladizo. Entonces, al ser un elemento emboladizo, ¿él cómo se va a deformar? Bueno, él se va a deformar así, un poquito para arriba y después se tira para abajo. Entonces voy a tener una zona en tensión muy grande aquí. ¿Verdad? Un momento muy grande en esta zona, entonces yo necesito una sección transversal un poco más grande y además necesito tupirla de aros para darle mayor capacidad y además evitarme alguna falla. Eso me garantiza también de que el esfuerzo transmitido a la columna está dado en un área mayor, porque también la columna tiene influencia, ¿verdad? Aquí baja el esfuerzo y la columna también se ve afectada.
Entonces, estructuralmente, lo que se decidió para resolver este sistema fue utilizar este tipo ménsula, este engrosamiento de la viga, porque bueno, este voladizo era casi de, si no me mal recuerdo, 7,5 metros aproximadamente. Entonces, es una fuerza muy importante que baja sobre un solo elemento, ¿verdad? Entonces, siempre, que es algo también que les mencioné la vez pasada, que deberían de esperar, es un buen detallado en los planos. El éxito de las estructuras, ¿verdad? Y del buen funcionamiento y eso, un buen análisis, sí, pero también un buen detallado constructivo, porque un detallado deficiente o materiales de mala calidad, eso incide directamente en que se produzcan daños. Entonces, si se hacen, ¿verdad? Si ya se tiene qué es lo que se va a hacer, cómo se va a hacer, ¿verdad? Y previamente se planifica, inclusive eso puede ser reducción en costos porque ya es una ejecución muy programada, ya se tienen avances en la obra, ya se trefila la varilla, ya se sabe cuándo tiene que estar en sitio. Bueno, cosas que se pueden hacer para incrementar la productividad en el campo. Y este último es un caso de un gimnasio que se está haciendo en Heredia por parte del ICODER. Este lo hicimos por medio del Tecnológico de Costa Rica. Entonces es un gimnasio nuevo que se va a hacer. Y les traje nada más el ejemplo de un marquito, mira, de un marquito de acero, porque bueno, este es lo que yo llamo el famoso diagrama de momentos. Entonces ese diagrama de momentos, aquí podemos ver que esta zona de arriba está en tensión y esta zona aquí abajo está en compresión. Aquí pasa lo contrario, arriba está en compresión y abajo está en tensión. Porque si vemos la forma en la forma como se deforma esa estructura, aquí tal vez cuesta un poco apreciarlo, pero vea cómo se deforma la columna. Ella hace esto, hay una curvatura, después tiende a abrirse y la viga lo mismo, ella se dobla arriba y tiende a bajar y se deforma de esta forma. Entonces, aquí identificando las zonas que están, ¿verdad? Comprometidas, tensión, compresión. Pero nos vamos a centrar exclusivamente a analizar este nodo que está aquí. Este nodo estructuralmente se concibió como un nodo rígido. Entonces aquí hay transferencias de fuerzas, ¿verdad? Sin ininterrupción. Hay restricción de, ¿verdad? Desplazamiento y de rotación. Entonces aquí la carga es total, ¿verdad? Esta es la zona crítica de la estructura. Básicamente por aquí pasa, esa es la zona más importante de analizar. Es la zona donde mayor influencia va a tener y donde más delicado es la aplicación de las fuerzas, porque nada más ahí recordando, aquí arriba van a ir los clavadores, ¿verdad? Que pueden ser perfiles Z. Entonces, mi patín en tensión está arriostrado, mi patín aquí en compresión está arriostrado, pero mi patín en compresión aquí abajo no tiene protección. No hay ningún elemento que me proteja de esta compresión. Entonces, bueno, si ustedes ven aquí, igual hay este elemento es un poco más grande, aquí hay un elemento de transición y aquí es más pequeño, porque bueno, ahí sí, es que ya obedece a una demanda de cargas, pero que además necesito proteger ese elemento, ¿verdad? Y este que está aquí por sí solo, él no tiene capacidad suficiente. Yo tuve que, ¿verdad? Emplear elementos adicionales que me ayudaran a darle al elemento esa capacidad. ¿Y cómo le incorporo más capacidad? Bueno, limitando el pandeo. ¿Cómo lo limito? Bueno, hay un sistema que utilizamos nosotros, se llaman bracones o rigidizadores o riostras, o, ¿verdad? Depende de la creatividad del diseñador e inclusive de los arquitectos, digamos, en diseñar elementos que pueden ser arquitectónicamente atractivos, pero que también formen parte del sistema resistente de la estructura. Pero bueno, parte de desarrollar ese criterio para proponer esas cosas es teniendo claro, digamos, este tipo de situaciones. Entonces, bueno, aquí está lo que les explico, es, le colocamos unos bracones. ¿Cuáles son los bracones? Este tubo y este tubo, que lo que hace es limitar el pandeo en mi patín inferior, que sería este patín que está aquí abajo.
Y digamos, esa zona, sí o sí, digamos, definitivamente tiene que tener un buen detallado. Tal vez aquí no se aprecia mucho, pero aquí, además de los bracones, tiene unos rigidizadores, que son unas placas que no están, no solo están en las vigas, sino que también están en la columna. Aquí también hay un rigidizador. Entonces, esta es una zona, ¿verdad? Es un panel ahí donde hay una demanda de fuerzas muy grande. Entonces, ese es como el elemento crítico, eso va a ser lo más importante. Entonces, si para un buen control de calidad, digamos, o identificar zonas que nosotros definitivamente no podemos dejar pasar, si estamos, por ejemplo, haciendo una nave industrial, es las zonas donde el acero va a experimentar, va a experimentar compresión. De hecho, aquí voy a aprovechar, ya casi se me acaba el tiempo, voy a aprovechar aquí para que veamos esta columna que está acá. Esa columna, si yo le hago una corte, ¿verdad? Ella está en esta posición, ¿verdad? Mi eje resistente o el de mayor inercia está en el sentido del marco. Entonces, en la otra dirección, en esta dirección, tengo eje débil. Entonces, esa dirección tiende a pandear. Entonces, al tender a pandear, entre más grande sea la longitud, más probabilidad de pandeo tengo. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos aquí? Bueno, aquí estos elementos chiquititos que están aquí, estos tubitos, esos tubitos que están ahí, ¿qué hacen? Esos tubos vienen y se llegan aquí. Entonces, ya limitan a mi elemento de que él, digamos, sufra una falla por pandeo, digamos así. Ya eso no va a suceder porque entonces yo le voy a colocar unos elementitos aquí que ya no permiten que que él se deforme, ¿verdad? Entonces su capacidad va a pasar más bien por su eje fuerte, no por su eje débil. Entonces ahí le estamos sacando el máximo provecho al elemento y utilizando elementos adicionales que ciertamente no son tan costosos, ¿verdad? Y, y todo esto es en pro, digamos, de mejorar el comportamiento estructural, pero adicionalmente a eso es hacer que las horas sean un poco más baratas, porque hay un concepto detrás, hay un adecuado detallado y además nosotros tenemos noción de lo que... Eduardo, se te fue el audio. Ahora, Ahora sí. ok, esos eran los casos que les traía para analizar, bastante interesantes. En la otra sesión vamos a ver muchísimos más, vamos a ver casos también un poco más teóricos y casos reales. Voy a traer imágenes de daños y vamos a ver ciertas cosas ahí para que también tengan criterio respecto eh, a ese tema, digamos, de patologías, porque eso es muy común que lo llamen a uno para hacer reforzamientos, para hacer ampliaciones, porque tengo daño en una pared o después de un sismo apareció una grieta, etcétera, etcétera. Y bueno, muchas gracias por el tiempo también que ustedes invierten Sí, en adquirir este conocimiento. Eduardo, muchas gracias. Vamos a abrir unos minutos de preguntas y de apreciaciones de los compañeros. Nada más voy a hacerte una, que ahora que estás hablando de estos elementos del gimnasio, que esos tubitos conectores entre una columna y otra para evitar una deformación de las columnas. Vos Sí, sabes que en los entrepisos hay algo que pasa muy usual en los entrepisos. ajá, Y no es lo mismo poner un puntal metálico para que soporte el entrepiso a la hora antes de chorrear la losa que poner un puntal de madera. Y lo voy a poner como experiencia. Y ahora que estoy asociando un poco esto, he visto en construcciones, cuando voy a inspeccionar entre pisos, he visto que hay personas que ponen alfajillas y las alfajillas usualmente no tienen la misma resistencia que un puntal metálico, ¿verdad? Entonces, lo más curioso es que algunas personas ni tan siquiera lo agarran y arriesgan una alfajilla con otra para poder darle a la hora de chorrear que la alfajilla tiende a deformarse, a dar una curva y muchas veces he visto entre pisos caerse porque
el peso del concreto mojado es enorme, es realmente muy, 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 muy grande y, y a veces ponen alfajillas que son de muy mala calidad. Entonces yo usualmente siempre recomiendo que los puntales para sostener un entrepiso sean metálicos. Entonces por lo menos tenemos un poco más resistencia a la hora de la compresión. Y otra cosa que falla mucho la gente es que a veces los puntales los ponen sobre, digamos, el apoyo de la base, los ponen sobre un suelo no firme, digamos, sobre tierra o no le ponen usualmente le ponen bloco, le ponen una tabla, o le ponen algo que dé un poco más de rigidez. Y hay gente que lo pone directamente sobre el piso y eso a la hora de chorrear, eso tiende a haber un cierto hundimiento del puntal en la base, ¿verdad? Te lo digo porque en mi experiencia de tantos años de estar en este negocio de los entrepisos, yo siempre una de las cosas que más reviso, primero lo que reviso son los puntales, ¿verdad? Porque realmente he visto que ahí es donde parte todo para poder que la nivelación del entrepiso tenga éxito y que no que flexione a la hora de estar chorreando para que pueda tener un proceso de fraguado lo más nivelado posible, ¿verdad? Entonces, eso lo quería dar como nada más como una observación a esto. Tenemos varias consultas, pero más que yo pueda hacerlos, me gustaría mucho que los compañeros la puedan hacer. Álvaro, tener la mano levantada, Álvaro Vega. Sí, gracias, buenas noches. Primero agradecerle a Proyectar que a Eduardo por todo este conocimiento que nos van pasando. Mi pregunta es muy puntual respecto al armado de la viga de la casa de luz, que vi Ajá. que los refuerzos en las zonas específicas, la varilla número 7 y la número 6 estaban colocadas solo en un costado, viendo la sección de la viga. Entonces quería consultarle si eso es por, digamos, el cálculo del acero, las que están a mano, digamos, en la sección BB, la número 7 que está arriba a la izquierda y en la A, la número 6 que está abajo a la izquierda. Si la ubicación es para hacer más sencillo el colado del concreto o a qué razón se debe que estén ubicadas en un solo costado o cómo definieron a cuál costado colocarla. Ok, es una buena pregunta, interesante también, y va muy asociado, yo pienso, digamos, que también a una cuestión constructiva. Porque, bueno, si ya entonces empezamos a restar, tenemos un recubrimiento de 3 centímetros a cada lado, son 6. Esa, la varilla número 6, me parece que lo que mide son 2 centímetros y la otra es 2,2. Entonces la cavidad que tengo para chorrear pues, es pequeña. Pero si ya lo hacemos, digamos, desde un punto de vista más técnico, ¿verdad? De que lo analicemos estructuralmente hablando, este acero de refuerzo, ¿verdad? El acero que está arriba, mi AS. Lo importante, ¿verdad? O lo que yo necesito de esto es la distancia desde el centroide del acero hasta la fibra que está en compresión, ¿verdad? Esta distancia D es la distancia con la cual yo diseño, ¿verdad? Entonces, yo lo que hago es que esta distancia D yo la agarro desde este punto de aquí. Si la varilla estuviera aquí en el centro, no, pues no pasa nada, ¿verdad? La consecuencia tal vez que suceda es que de ahí se forme un nido de piedra acá, ¿verdad? Que no haya una adecuada vibración, etcétera. Pero en realidad el comportamiento es igual. La varilla puede ir a un lado, puede ir al otro, puede ir en el centro, ¿verdad? Siempre y cuando estén ellas apiñadas en una zona que esté sometida, digamos, a tensión. Entonces no hay, digamos, como una limitación del hecho de colocar el acero de refuerzo acá, porque al final de cuentas la sección ella se deforma toda, ¿verdad? Ella se deforma toda y si yo le hago una sección transversal, toda esta sección está sometida a tensión, o sea, toda la sección, no digamos solo este pedazo, sino que todo este volumen está sometido a tensión, Ah, ¿sí? ok, entendido, gracias. O sea, es como la suma de las secciones efectivas del acero en ese acero inferior, Ajá, indistintamente de correcto. la posición, pero que la posición la defina la sencillez constructiva y del armador ahí en sitio, y del que vibra y Ajá. del que cola. Sí, exactamente.
Sí, lo que sí, digamos, que es importante es los traslapes, ¿verdad? Que buscar que tal vez el traslape no esté en esas zonas críticas. En el caso de los número 7 no, porque es un bastón, ¿verdad? Completo. Pero en el caso de la número 6 ellas van, ¿verdad? Continuas en toda la viga. Entonces, esa sí hay que buscar el traslape donde su demanda sea baja, ¿verdad? Ojalá. Donde hay un equilibrio ahí entre la compresión y la tensión. Todo esto, digamos, desde el punto de vista técnico. Si ya lo hablamos desde el punto de vista de aplicación, ya después de la zona de crítica cortante, digamos, después de esa zona podemos hacer ya los traslapes intercalados y podemos pensar en hacer ese tipo de cosas. Y cuando hay tensión abajo, la varilla debería ser continua, ahí no deberían haber traslapes. Porque los traslapes, sí, ¿verdad? Es un punto de falla, es un punto vulnerable, porque el traslape a veces no se hace bien o se dejó poca longitud de traslape o todos los traslapes se hicieron en el mismo punto. Y bueno, eso sucede mucho. Entonces, es para evitar, digamos, ese tipo Claro. de detallado, ¿verdad? Entonces, Eduardo, en este caso, las número 6 inferiores podrían manejarse de 12 metros, porque ahí dan casi los 12 de extremo a extremo de columna para Sí, no tener esas uniones. Porque eso es interesante, varios ingenieros y hasta constructores me han dicho, es que es muy sencillo dibujar los detalles en CAD, donde se pueden acomodar facilísimo y ya empezar en la obra a acomodar ese acero, ojalá con calibres de ese tamaño, en vigas tan largas que a la hora de diseñar uno el acero, también tengan en cuenta de cómo lo van a ir montando, o sea, que meten primero, si esas número 6 larguísimas abajo y luego van metiendo los aros y los terminan de cerrar en obra o ese proceso de hacer real ese dibujo, o sea, es como ese punto intermedio, lo teórico con lo ejecutivo, para que sea viable para el equipo de armadores y pues hacer ese detalle también. sí, ahora, lástima, ¿verdad? Porque la otra sesión les voy a traer unos planos del edificio que se hizo del INSE ahí en la sabana. Porque en ese momento de las tecnologías que habían eran otras, entonces la ejecución del proyecto era diferente también, entonces se podía durar meses, ¿verdad? Haciendo un proyecto como ese, meses de meses hasta años. Entonces el detallado del acero, que es lo que usted comenta, Álvaro, ellos, los ingenieros estructurales de esa época, ellos daban todo, ¿verdad? Ellos decían dónde se hacían los traslapes, cuánto era la longitud del traslape, ¿verdad? En esa época los ingenieros daban el detallado completo de eso. Lo que pasa ahora es que con las tecnologías y, ¿verdad? Y que todo ahora es más rápido y que el BIM y entonces uno ha perdido un poco la calidad de detallado de los planos porque también los plazos de entrega son de ahí, pues más rápidos, ¿verdad? Entonces, porque por mí feliz, ¿verdad? Si tuviera la capacidad de hacer planos con ese nivel de detalle, ¿verdad? A mí me gusta mucho dibujar y detallar, entonces considero que es algo esencial para que la obra quede bien. De hecho, si lo hablamos así, digamos, perfectamente ese acero, con ese nivel de detallado, ya con los traslapes y todo, usted lo puede mandar a hacer trefilado. Entonces, que se lo lleven a la obra y usted simplemente con los armadores y todo. Y bueno, con buenos procedimientos de izaje, ¿verdad? Eso sí, porque ya la armadura está completa, hay que izarla, tiene varios puntos de izaje, ocupa grúa, etcétera, etcétera, y la construcción se puede hacer más, pues, como si fuera en serie, ¿verdad? Con una producción ya planificada, sí. Muchísimas gracias, Eduardo. No sé, vamos a cerrar porque para no correr mucho el tiempo, pero Raquel, tenías una duda. ¿Querés expresarla o quiere que la lea? Era muy sencilla, la duda que tenía era sobre el perfil I, ¿verdad? Que normalmente los perfiles I se utilizan así, como vos lo pusiste, perpendicular o horizontal. Sin Sí. embargo, últimamente yo he visto que en obra los mandan a rolar, entonces le hacen una curva, ¿verdad? Para ponerlos en cubiertas que son curvas. Y la duda que yo tengo es si ella pierde alguna capacidad estructural, más que todo porque de eso se rola en caliente, ¿verdad? Entonces, algunas veces cuando uno se acerca, la ve como deformadilla, ¿verdad? Como un poco deformada. Entonces mi pregunta es si hacerle esa deformación a una viga ahí le baja la capacidad estructural. Sí,
Es una buena pregunta, porque digamos lo que es propiamente la capacidad estructural, ¿verdad? Siempre y cuando sus propiedades, pues mecánicas no se hayan modificado y su sección transversal no se haya modificado, debe ser la misma. Ahí el tema, ¿verdad? Que yo creo que es importante y que ya lo he visto, digamos, que de hecho se los comento como experiencia ahí en la rotonda que hicieron en Paso Ancho, en donde está la Guacamaya, que es el puente es un puente curvo, ¿verdad? Es un puente que no es recto, sino que ellos lo hicieron curvo, pero con cerchas de acero. Y lo que les pasó a ellos fue que probablemente sea lo que sucede en estos casos, es que presentaron torsión los elementos, porque ya se modificó, digamos, la esbeltez del elemento. Ya no es un elemento recto, sino que es un elemento curvo. Entonces el alabeo de la sección, ¿verdad? Es diferente. Entonces, el proceso constructivo y de dizaje ya no es lo mismo, digamos, de tener una sección recta a tener una sección curvada, ¿verdad? Entonces, una vez que usted la iza, ella se puede empezar a deformar máxime que fue pasada, digamos, por ese proceso de rolado. Entonces, esos elementos o esos techos deberían de tener un adecuado sistema, digamos, de obras de apuntalamiento o, digamos, obras de izaje. No poner solo una viga, digamos, sino hacer dos vigas, por ejemplo, y ligarlas entre ellas, izarlas. Digamos, hay que planificar muy bien el proceso constructivo. Más allá de la capacidad, me parece que es una cuestión del proceso constructivo, porque si se presentan deformaciones durante el proceso constructivo, ahí sí, digamos, incide directamente en su capacidad, porque al suceder una deformación, entonces el material ya se vio expuesto a una fuerza y probablemente no recuperó esa forma. Entonces hay un desvío de la carga, ya como hablando, ¿verdad? Un poco más entendible, entonces la carga ya no pasa directa, sino que ya se curvea. Entonces ya hay un efecto, digamos, de una excentricidad de la carga. Bueno, y ahí se van sumando, ¿verdad? Los problemas que podría tener ese elemento. Eduardo, gracias. Ya Con para gusto. terminar, varios anuncios. Si en sala existe un arquitecto que no esté proyectar, con mucho gusto me pueden escribir. Ahí lo puse en el chat para poder integrarlo a proyectar. También anunciar que los próximos dos talleres que vamos a tener con Eduardo van a ser el 22 y el 24 de este mes. Entonces, ya no es la próxima semana, sino que vamos a pasarlo después de Semana Santa y van a ser dos charlas muy interesantes. Por favor, los que tienen continuidad de esas charlas o de esos seminarios, eh, eh, un ejercicio que vamos a hacer, Eduardo, es que la gente venga preparada con preguntas, algunas preguntas, sobre todo constructivas y estructurales, para que te lo puedan hacer y podamos hacer más rico el seminario, un poco más de aprendizaje de campo, ¿verdad? Eh, Sí, yo inclusive podría la otra sesión traer o usar el iPad, o tengo un pad ahí para rayar, entonces podríamos inclusive hacer el dibujo, ¿verdad? El sketch y hacer todo el análisis. Eso me gusta bastante, entonces sí. podríamos hacer ese ejercicio también. Sí, Sí, y sí, si a alguien les ha pasado algo, alguna experiencia, sería muy bueno que lo trajera para poder, digamos, como preguntó la arquitecta y preguntó el arquitecto Álvaro, traer también algunos ejemplos y que podamos hacer un poco más dinámico y que podamos aprender todos juntos. Por un tema de tiempo, Eduardo, vamos a cerrar la sesión, voy a parar la grabación y en realidad agradecer muchísimo. El espacio que le dieron a proyectar para poder sembrar en la vida de ustedes, a Eduardo y a la compañía ESA, a Mauricio Carranza y a Renan y a todos los que hacen que este tipo de alianza con los profesores de los ingenierías nos puedan venir a darnos a los arquitectos ese tipo de charlas tan valiosas. Bueno, Eduardo, muchísimas gracias. Voy a cerrar